presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Vamos a continuar con la siguiente intervención. Ahora que toca al ingeniero Fernando Espina-Arévalo, quien, como ya comentaba al inicio, es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quien hablará sobre los riesgos antropogénicos en este sistema de transporte en la Ciudad de México. Ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la UMAI. Ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, vicepresidente de las asociaciones, colegios y sociedades de la 19 Comisión Ejecutiva de la UMAI y presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Distinguidos integrantes del Presidium, distinguidos ponentes, señoras y señores que nos acompañan, muchísimas gracias por su asistencia. Les agradezco profundamente que se me haya invitado para tomar parte de este importante foro. El sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, o Metro como lo conocemos, se creó por decreto presidencial en 1967, iniciando sus operaciones el día 4 de septiembre de 1969, y es considerado desde entonces como la columna vertebral del transporte público de la Ciudad de México y su zona conurbada. Para cumplir su objetivo de transportar a más de 6 millones de personas diariamente, el metro cuenta con 15.500 trabajadores que movilizan las 12 líneas que lo conforman, con 394 trenes en una red de 227 kilómetros de vías dobles. Es un medio de transporte ecológico cuya tracción proviene de la energía eléctrica que se produce a partir de fuentes limpias y es suministrada por la Comisión Federal de Electricidad. Para garantizar el servicio durante 19.5 horas diarias, los 365 días del año, se requiere de una gran pericia y capacidad por parte de los trabajadores, ya que tienen a su cargo el mantenimiento de trenes, instalaciones, equipos fijos y edificios. Para ello, se cuenta con una ventana de solo 4.5 horas diarias, debiendo operar con rigurosos estándares de calidad enfocados en minimizar los riesgos. A 53 años de inicio de sus operaciones, las instalaciones del metro han sido sometidas a una extensa explotación. La falta de mantenimiento, modernización y actualización ofrecen condiciones de mayor vulnerabilidad para sus trabajadores y los usuarios ante la presencia de fenómenos perturbadores de origen geológico, antropogénico, hidrometeorológico,
sanitario ecológico, entre otros. Dependiendo de su magnitud e intensidad, la presencia de cualquiera de estos fenómenos puede provocar daños y afectaciones, por lo que no solo es importante la atención para la prevención y mitigación de las emergencias, sino la preparación que tengan los trabajadores del organismo para garantizar la continuidad de sus operaciones. De ello dependerá el control de un posible desastre. El metro de la Ciudad de México está expuesto a diversos fenómenos perturbadores. Sin embargo, por el evento que nos convoca en este foro, solo abordaremos los relacionados con algunas de las actividades humanas, es decir, los de origen antropogénico, mismos que se presentan por la acción u omisión de las personas. De los 227 kilómetros de vías dobles que integran la red del sistema de transporte colectivo, 125 se ubican en el subsuelo de la ciudad, donde se han presentado fugas de hidrocarburos en estaciones de servicios cercanas, y aun cuando este fenómeno es provocado por particulares, sus efectos han puesto en riesgo a los usuarios y a los trabajadores. Cito algunos eventos, quizá los más significativos que han ocurrido en las siguientes interestaciones. En la línea 2, Panteón-Tacuba. Línea 3, Zapata-Coyoacán. Línea 9, Lázaro Cárdenas, Centro Médico. Y el más reciente, la línea 5, Terminal Aérea Pantitlán. Lugares donde en su momento, por la cantidad de líquido derramado, se registraron niveles del 100% de explosividad. Ante estos escenarios, se dio atención inmediata y coordinada, tanto al interior del organismo para preservar la continuidad del servicio, como al exterior con diversas dependencias y entes particulares, con el objetivo de garantizar sobre todo la seguridad de usuarios y trabajadores. En los últimos años han puesto a prueba a las y los trabajadores del metro, quienes demostraron su capacidad de adaptación y resiliencia ante la falta de mantenimiento a las instalaciones y equipos. La falta de insumos se vio rebasada al presentarse 3 eventos catastróficos. El deslizamiento de un tren estacionado en observatorio que se impactó con otro que se ubicaba en Tacubaya, línea 1, ocurrido el 11 de marzo del 2020, que dejó como saldo un muerto, 41 lesionados y cuantiosos daños materiales, además de 2 trabajadores despedidos injustificadamente. El 9 de enero del 2021 se produjo el incendio de un transformador y del edificio del puesto central de control 1. En ese inmueble se lleva el control de operaciones y mando centralizado de la línea 1 a la 6, lo que produjo una persona muerta, 31 lesionados y daños materiales superiores a los 5,000 millones de pesos. Además de 6 líneas del metro sin servicio durante varios días, operando a la fecha al 60% de su capacidad. En el tramo elevado de la interestación Olivos de Sonco de la línea 12, se desplomó una de las traves, lo que ocasionó que 2 vagones del tren se precipitaran sobre la avenida Tláhuac, provocando la pérdida de 27 vidas y lesiones graves para 79 personas, así como daños materiales aún sin cuantificar, porque 15 meses después la línea permanece fuera de servicio. Cabe señalar
que los 3 eventos ocurrieron en horarios de menor afluencia de usuarios y trabajadores, lo cual limitó la cantidad de víctimas mortales y lesionados. Por lo que esta experiencia debe servirnos para adoptar las medidas de mitigación más pertinentes. Existe la posibilidad real de que ocurra un evento desastroso que impida contar con el servicio del metro a la ciudadanía, lo que tendrá un impacto catastrófico para la ciudad, tanto en el plano social y económico como a nivel político. Difícil de sortear no solo para el gobernante en turno, sino para la ciudadanía en su conjunto. Por este motivo, es indispensable que se garantice el establecimiento del servicio del metro en el mejor y pronto tiempo posible. Otro aspecto para considerar es la ausencia de programas preventivos y las precarias condiciones del sistema de salud, que relegan la detección temprana y la atención oportuna de enfermedades, generando condiciones para su propagación masiva e influyendo en el surgimiento de epidemias o pandemias de consecuencias mayúsculas, como el caso del virus de influencia H1N1 ocurrido en el 2009 y más reciente el coronavirus causante de la pandemia COVID-19. No obstante que el sistema de salud mexicano ya contaba con la experiencia del 2009, las acciones para la atención y mitigación del COVID-19 fue muy limitada y tardía. La persecución de la pandemia como COVID en el aspecto económico llevó al cierre y pérdida de empleos, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, lo que se tradujo en una desaceleración económica y de crecimiento del Producto Interno Bruto, que llevará mucho tiempo en recuperarse. En este difícil escenario, se puso de manifiesto el importante papel que desempeñaron las y los trabajadores, principalmente de las áreas operativas del metro, quienes durante la etapa más álgida de la pandemia antepusieron las necesidades de movilidad que tenían los habitantes de la Ciudad de México y zonas conurbadas a las propias. En relación con la administración pública del gobierno de la Ciudad de México, es evidente la ausencia de un ente rector y articulador en materia de prevención y riesgos de desastre de protección civil, que trascienda los esfuerzos aislados y permita generar la sinergia necesaria para optimizar el uso de los recursos públicos. De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 y 15 de la Ley de Seguridad Nacional, las instalaciones del metro están catalogadas como estratégicas. En este sentido, y con fundamento en los artículos 143 y 157 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, las autoridades del gobierno de la ciudad están obligadas a contar con un plan de continuidad de operaciones que garantice el restablecimiento de los bienes y servicios públicos en el menor tiempo posible. Conclusiones. Derivado de la etapa de evaluación de la gestión integral de los riesgos de desastre, es necesario modificar paradigmas que permitan superar el enfoque reactivo de planes y programas para la atención de emergencias y guiarse con una perspectiva prevencionista. Se requiere entonces lo siguiente: realizar el estudio y análisis del marco jurídico relacionado con la gestión de los riesgos de desastre, a efecto de proponer al órgano legislativo correspondiente las iniciativas para reformar, adicionar o derogar
diversos aspectos de los cuerpos normativos respectivos, eliminando las inconsistencias o contraposiciones que pudieran existir. Esta alineación y sinergia dará soporte y apoyo a la gestión integral de los riesgos en la Ciudad de México. Crear el plan para atención de fenómenos antropogénicos en la Ciudad de México, con su respectivo atlas de riesgos. Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, para que solo personas con la preparación requerida ocupen los cargos de decisión en instancias y dependencias de gobierno. El plan de continuidad de operaciones del sistema de transporte colectivo para garantizar el servicio, contando con el apoyo de aliados estratégicos, entre otros, como es la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Fernando Esprevalo, por este mensaje, por este resumen de esta problemática que enfrenta el sistema de transporte colectivo. Como bien sabemos, con muchas líneas ya con más de 50 años de operación, que requiere sin duda una cirugía mayor para que ésta pueda continuar operando y brindando el servicio que todas y todos nosotros ocupamos. Aprovechando que se encendió un celular, es importante que mantengan sus dispositivos en modo silencio para evitar alguna interrupción a los oradores o a ustedes mismos. Continuando con las siguientes intervenciones, me tocará ahora el turno al oficial Luis Enrique García Hernández, acompañado también por el oficial Guillermo Telles Virgio, quien dará el primero un mensaje en representación del licenciado Omar Jamil García, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Adelante. Buenos días, antes que nada. Gracias por la invitación del presidium. Nosotros venimos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Como cualquier trabajo tiene sus diferentes áreas. Nuestra área, por sus siglas, que es la USEC, que es la Unidad de Seguridad Empresarial y Ciudadana, perteneciente a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Principalmente, esta área se encarga de fomentar lo que es una cultura en tema de prevención. La mayoría de estos delitos que llegan a ocurrir de diferente forma, nosotros tratamos de darles a entender a la ciudadanía, a diferentes empresas, ya sea en el sector público, sector privado. También hemos entrado a diferentes dependencias por parte del gobierno, en donde se les realiza unas pláticas tratando de fomentar una cultura en tema de cómo podemos prevenir este tipo de delitos. Estamos hablando de una ciudad que se encuentra sobrepoblada. Teniendo en cuenta las personas que nos acompañan de diferentes municipios aledaños al estado, somos cerca de 20 millones. Hablando únicamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que es la Policía de la Ciudad de México, somos cerca de 90,000 cuerpos policiales activos. A eso le vamos a quitar las personas que tienen vacaciones, que cuentan con una licencia, diferentes situaciones. Entonces nos quedamos con muy poco personal. La idea no es deslindar responsabilidades por parte de los compañeros y asimismo, sino que de alguna manera, cómo la ciudadanía puede generar una cultura en tema de prevención. En estas diapositivas que nosotros vamos a presentar, asimismo vamos a conocer a fondo lo que conlleva la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Desafortunadamente, muchas de las instituciones que a lo mejor algunas personas conocen, únicamente llegan a ver el puro caparazón o el cascarón, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que conlleva la misma institución a fondo. La que sigue, por favor.
La que sigue, por favor. Tenemos lo que sería, conoce la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es la institución encargada de preservar el orden público, asimismo proteger la integridad de los bienes de los habitantes de la Ciudad de México. Es nuestro principal objetivo. Sigue, por favor. Vamos a tener en cuenta uno de los antecedentes de la misma institución. El antecedente moderno de la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se encuentra en la antigua dependencia del Distrito Federal, creada en 1984, denominada Secretaría General de Protección y Vialidad, que integra los cuerpos policíacos y de tránsito en la misma institución. Aquí estamos teniendo en cuenta, por recalcando, dos dependencias, por decirlo así, que entraban directamente, que sería la General Protección y lo que sería la Vialidad. La que sigue, por favor. En 1993 se expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, que comienza la transformación de dicha secretaría, a la que un año más tarde deslindaría de las competencias en materia de reclusorios y de autotransporte urbano, pero manteniendo el cuerpo de control de tránsito, para finalmente en 1995 terminar cambiando su nombre a Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Anteriormente, ustedes recordarán que llevábamos ese etiquetado. Era lo que era la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En el marco normativo nos ampara lo que sería el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace mención que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación. Las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Continuamos en el marco normativo. Aquí nos pasamos en lo que sería el artículo 41, pero ya de la Constitución Política de la Ciudad de México, la que hace mención que la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del gobierno de la Ciudad de México. Ya lo estamos haciendo más en concreto a quién le corresponde. En colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos, amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. Continuamos igual con lo que sería los principios rectores de la institución. Nos comenta que el artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México es, en primera instancia, prevención social de las violencias y del delito. Atención a las personas, transparencia de sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades. Fomento a la convivencia pacífica entre todas las personas. Tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos aquí una estructura orgánica, donde tenemos en primera parte superior la institución, que sería la Secretaría de Seguridad Pública, ya ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se divide en 5 subsecretarías. Muchas de los compañeritos que ustedes conocen que se encuentran patrullando o haciendo sus rondines, o muchas de las actividades que ustedes ya conocen, esos pertenecen a la Subsecretaría de Operación Policial. Dentro de la misma llegan a tener la comisión, que sería en sistemas penitenciarios. En otra subsecretaría existe lo que sería el control de tránsito, que son personal de vialidad. La siguiente subsecretaría es a la que yo vengo representando, que es la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. La que sigue sería Subsecretaría de Desarrollo Institucional, Subsecretaría de Inteligencia Policial. Ya dando características en lo que sería la Subsecretaría de Operación Policial, mencionándoles dentro de sus funciones que llegan a realizar, es la autoridad de primer contacto con las personas. Le vamos a llamar, o se le llama policía de proximidad. Atienden los llamados de emergencia de la ciudadanía, garantizan la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía. Mantienen el orden público, vigilan espacios públicos y privados de acceso público, controlan
disolución y escolta de multitudes y eventos masivos. Es lo que muchas de las veces ustedes conocen. En la siguiente diapositiva, tenemos que la Subsecretaría de Operación Policial, Programa de Operación Policial, es una estrategia de combate a la delincuencia y de mayor proximidad a los ciudadanos para generar una acción policial más eficaz. No sé si ustedes han llegado a escuchar lo que sería policía, de repente que le llaman el policía de cuadrante. ¿Se han llegado a escuchar ustedes este etiquetado? Un cuadrante es una delimitación territorial a los que se le asigna un estado de fuerza. Un estado de fuerza son los diferentes compañeros. Te voy a dar 20 policías y ese va a ser tu estado de fuerza. Asimismo, lo vamos a acompañar con la logística que serían los vehículos, las patrullas y equipos de comunicación, radios, incluso hasta teléfonos celulares. Cada cuadrante cuenta con un encargado por cada turno. A este le vamos a llamar lo que sería jefe de cuadrante. Garantiza que las 24 horas del día, los 365 días del año, existe un responsable de cumplir con la vigilancia, la atención y emergencias y la ejecución de estrategias preventivas ante el delito. En la siguiente diapositiva vamos a conocer, no sé si ustedes ya conozcan algunas de las herramientas que nos proporciona la misma institución. Desafortunadamente hemos llegado a ir a comités vecinales o de repente cuando llegamos a preguntar a las personas, cuando llegan a solicitar algún tipo de emergencia, se les pregunta muchas de las veces, dime un número de emergencia. ¿Ustedes qué creen que contestan? ¿Qué número de emergencia ustedes conocen? El 911, ¿verdad? Digo, desafortunadamente, a mí me gusta poner este tipo de herramientas como un plan B. ¿Por qué? ¿Por qué un plan B? Porque al hablar del 911 estamos hablando de un número a nivel nacional. Hay que tratar de localizar de dónde proviene la emergencia. Entonces, imagínense, ustedes ya vivieron un evento delictivo, donde ya les mostraron un arma de fuego, donde ya los encadenaron, donde ya los amenazaron, donde ya los intimidaron. Entonces, vamos a tratar de que ustedes nos den su posición exacta. Muchos de ustedes, desafortunadamente, en algún momento desconocemos a dónde estamos parados, dónde estamos posicionados. Estamos desorientados, no sabemos sobre qué calle nos encontramos, entre qué calles estamos, no sabemos dar alguna referencia. Entonces, esta herramienta es lo que nos está solicitando, una ubicación exacta. Entonces, a mí me gusta ponerlo como un plan B. Tenemos aquí en la diapositiva el primer teléfono anteponiendo el 55, ya que ahorita son los números que tenemos que marcar a 10 dígitos. Es un call center, es la unidad de contacto del señor secretario, que sería el 55 52 08 98 98. Sería muy importante a lo mejor el mencionar que este tipo de herramientas las puedan memorizar. A lo mejor lo podemos tomar como una tarea, ahorita lo apuntamos en el teléfono, pero muchas veces llegamos a perder el teléfono, o qué es lo que nos roba el delincuente. Teléfono, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo podamos memorizar. Tenemos una aplicación también que se llama Mi Policía. ¿Cuántos de ustedes ya conocen esta aplicación? ¿Ninguno? Bueno, muy pocos la conocen. El atractivo de esta aplicación, al llevar el etiquetado Mi Policía, es con la intención de solicitar al policía que se encuentra encargado de donde estamos posicionados o donde nos encontramos. Vamos a realizar una pequeña prueba para que ustedes conozcan a fondo esta aplicación. Siempre y cuando ustedes se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, la aplicación nos va a arrojar el teléfono directo, que sería el Nextel, que nos dan a nosotros y andamos portando ya sea a pie tierra o andamos trayendo en la patrulla. Como lo comentábamos en la función de operación policial, muchas veces llega a cambiar el encargado o el jefe de cuadrante, pero el número de teléfono es el que permanece. Entonces sí sería muy importante, a lo mejor si vamos a extraer el teléfono del policía que se encuentra a cargo de nuestro domicilio, pues a lo mejor poder tenerlo en algún lugar visible. No es conveniente que ustedes lleguen a registrar el número de teléfono. Si ahorita hacemos una pequeña prueba, que registren ese número, porque si ustedes cambian de lugar, siempre y cuando permaneciendo en el territorio de la Ciudad de México, siempre nos va a arrojar un número diferente. Entonces,
hacemos la pequeña prueba. Ya la tenemos aquí ejecutada, se está descargando. No sé si llegan a apreciar, nos lanza un pequeño croquis en el cual nos llega a sombrear cierto territorio de color verde o en ocasiones de color rojo. Todo eso que se encuentra sombreado se encuentra a cargo de 3, 4, 5, dependiendo del territorio de ciertos compañeros. Entonces, en el botón rojo, si ustedes llegan a presionarlo, la aplicación de manera inteligente nos va a enlazar con la llamada para platicar o para saber, darle a entender al compañero qué emergencia es la que estamos teniendo. Hacemos una pequeña prueba. Secretaría de Salud Pública, presidente segundo Chenillo, 23 minutos, la mesa por el dinero, Secretaría de Salud Pública, emergencia. Compañero, buenas tardes. Estamos haciendo una pequeña prueba aquí a los compañeros de la Cámara de Diputados para darles conocimiento de cómo se ejecuta la aplicación. No tenemos ningún problema ahorita en este momento o alguna emergencia que canalizar. Habla el compañero Policía Segundo, García Hernández Luis. Perfecto. Estoy a la orden. Gracias, amigo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Con esta aplicación nos va a facilitar en el sentido, nos va a pedir dos permisos la misma aplicación. Uno de ellos es el que podamos enviar la ubicación del dispositivo. ¿Qué es lo que pasa? Si a lo mejor tuvimos una situación como la que estábamos comentando y no tenemos cabeza para dar información, el dispositivo va a lanzar la ubicación del celular para poder facilitar la llegada de los mismos compañeros. Dentro de la misma aplicación tenemos diferentes servicios. Uno de ellos es busca tu cuadrante. Si ustedes presionan en buscar tu cuadrante y a lo mejor algún familiar quiere saber cuál es su número de emergencia de su colonia o de su calle, ustedes con digitar la calle o la colonia les va a arrojar el número de teléfono del encargado de esa zona. Tenemos también el servicio de depósito vehicular. En algún momento que ustedes llegaran a dejar mal estacionado su vehículo e intervenga lo que sería el servicio de grúas, ustedes para poder descartar si en realidad se llevó la grúa, la misma aplicación les da esa facilidad de saber si en realidad se llevó la grúa, porque muchas veces nos ha llegado a pasar que va la persona a denunciar directamente a la alcaldía porque ya le robaron su vehículo. Entonces muchas veces llega la grúa y se lleva el vehículo mal. Para poder descartar ese tipo de situaciones, ustedes pueden consultar con la misma aplicación para saber si va en proceso o si ya llegó al depósito y qué depósito es el que les corresponde. Pueden realizar también denuncias, alguna anomalía que lleguen a reportar en el exterior de sus domicilios, se puede manejar de manera anónima. Es como si mandáramos un pequeño correo electrónico. El tema de seguridad privada, muchas veces empresas que llegan a querer servicios o darse de alta en tema con la misma institución, se les otorga un cierto folio. Entonces, eso va más enfocado a las empresas. Saber si la empresa que estoy contratando pues, se encuentra registrada de manera legal. El acompañamiento a cuentavientes, que ustedes lleguen a realizar algún movimiento bancario, ya sea, vamos a depositar una cierta cantidad. La misma aplicación nos brinda este servicio de manera gratuita, de que podamos ser acompañados por un oficial. Acuden a nuestro domicilio y nos llevan a la institución financiera más cercana para que ustedes puedan realizar sus movimientos. O al revés, viceversa. Vamos a retirar. Ahora vamos desde la institución financiera y los llevamos hasta casita. No se les exige, la institución no pide una cantidad en específico. ¿Sabes qué tiene que ser? 5,000 pesos, 10,000 pesos. No, la cantidad que ustedes quieran. Aquí la situación es el prevenir el que pueda ocurrir o se consuma lo que es el delito. Tenemos asistencia igual para personas que dominan lo que sería el idioma inglés. Facultados a infraccionar. Desafortunadamente por algunos compañeritos que llegan a hacer funciones que no les corresponden, vamos a tratar de tapar eso con un dedo, ¿verdad?
pero con la misma aplicación ustedes pueden saber si está facultado para que me puedan fraccionar. Algunos compañeritos de repente los han parado y que ya se dio una vuelta prohibida, que no trae el cinturón de seguridad, que viene distrayéndose en su teléfono celular, entonces le vamos a llevar su vehículo a borrador. Entonces, con la misma aplicación, ya sea el nombre completo, el número de empleados, que sería nuestra placa, la aplicación les puede mencionar si está facultado para que ustedes puedan ser infraccionados. Tenemos el reglamento de tránsito. Ustedes pueden descargar el reglamento con las actualizaciones que se realizan en un cierto momento. Muchas de las veces llega a pasar que se les hace de mención de que ustedes violaron el reglamento de tránsito y de repente nos sacan el reglamento, pero ya no lo sacan hasta con las hojas amarillas. Cuando estaba Marcelo Ebrard todavía de jefe de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La aplicación nos actualiza cuando llega a ver algún movimiento en algunos artículos. En la policía turística, ustedes si llegan a visitar algún sitio turístico y se llegan a querer trasladar a otro lugar turístico, la misma aplicación nos puede ir guiando ya sea por llamada o por medio de WhatsApp y cuáles son las instrucciones para llegar a ese lugar turístico que quieren ustedes trasladar. 2 minutos de tiempo. Ok. Tenemos la que sigue, que sería Subsecretaría de Control de Tránsito, que ustedes ya la conocen, la cual se divide en 5 subsecretarías, que serían zonas viales, infracciones con dispositivos fijos, infracciones con dispositivos móviles, grúas y depósitos vehiculares. Ahí entran los compañeritos. La Subsecretaría de Desarrollo Institucional es la que asegura el desarrollo integral de los elementos policiales, el aplicar sistemáticamente políticas y lineamientos enfocados a garantizar la profesionalización y permanencia en el ámbito de la carrera policial, para formar policías eficaces comprometidos con su desempeño en beneficio de la sociedad. Es la que se encarga principalmente de darnos un seguimiento en capacitaciones, cursos, talleres, para que nosotros podamos, como lo menciona, ser unos policías eficientes. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? Tenemos la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, que establece y coordina las estrategias y programas de apoyos que refuerzan la operación policial mediante la aplicación de plataformas tecnológicas. Ya entra en temas cibernéticos, para poder evitar también ahí que se consuma el delito de manera cibernética. Y una de las instituciones o una de las unidades que es muy atractiva, por decirlo así, que sería la UMOE, que es la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales. Esta unidad fue creada en el 2019 con la intención para coadyuvar con la seguridad de la ciudadanía. Es interesante, ¿verdad? Entonces, al igual también estos compañeritos conforman lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenemos otro organigrama que representa la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, donde entran diferentes dependencias junto a la que venimos representando. ¿Lo que sigue, por favor? Así también dentro de las pláticas que nosotros impartimos, también como talleres vivenciales, y ese es nuestro catálogo que venimos representando. Muchas de las veces acompañamos una parte teórica y así mismo recreamos una escena. Esto es con la intención de poder crear ese impacto y ustedes puedan tener una cultura en tema de prevención. Se realizan en muchas de las ocasiones este ejercicio con detonaciones reales. Tratamos de apegarnos lo más que se pueda a la realidad para que esa persona pueda vivir esa emoción, a lo mejor en el sentido, volvemos a lo mismo, no es con la intención de venir a divertirlos, ni mucho menos espantarlos, sino que de alguna manera, en algún momento, lleguen a vivir esta terrible escena, pues de alguna manera ustedes ya se puedan encontrarse preparados, o si no de alguna manera o forma, puedan tener una cierta forma de cómo realizar o llevar a cabo una situación de un delito de impacto. ¿La que sigue, por favor? Concluye el orador. Así es. Ya sería, esa es una invitación en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México a que formen parte de la Policía de la Ciudad y colaborando con nosotros para fortalecer la seguridad pública de nuestra identidad. Sí, por mi parte es todo. Muchas gracias. Agradecemos al oficial Luis Enrique García Hernández por este resumen de las actividades que realizan en su actividad, que propiamente la actividad como policías, como oficiales de seguridad ciudadana también, como saben, es un alto riesgo, es un trabajo de alto riesgo, y siempre felicitarles por esa labor que hacen
en pro de protegernos en la ciudad. Extiendan un saludo mayúsculo al secretario Omar García Ramos y agradecerle también que haya a través de ustedes brindado esta representación y esta presentación para todos nosotros en este foro. Vamos a continuar con la siguiente intervención que tenemos prevista en el programa. Tocaba el turno a la doctora Cecilia Escapa Treviño por parte del Senapred, pero se disculpa ya que de último momento tuvo una comisión en el estado de Coahuila y tuvo que desplazarse inmediatamente a ese sitio para atender una contingencia propia de su función. Siendo así, tenemos ahora la intervención del ingeniero Óscar Antenor Berríos Gutiérrez, presidente del Comité Técnico Panamericano de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales y Cambio Climático, con el tema experiencia del Comité Técnico de la UPADE, que es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros en temas de desastres naturales y cambio climático. Sí, es la primera de las ponencias internacionales que vamos a tener en esta sesión. Vamos a tener una ponente, una doctora colombiana y un doctor cubano. Ellos van a estar a distancia. Adelante, por favor. Muy buenos días, honorables miembros que presiden este importante foro. Muy buenos días, apreciados asistentes. En primer lugar, nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de compartir en este tema, como en muchos de los temas que la humanidad está viviendo, sobre todo en los temas globales. El intercambio es muy importante, casi diría yo trascendental. Si logramos que a nivel interno las comunidades locales aprendan de sus propias experiencias y si logramos que estas experiencias puedan traducirse en normas políticas nacionales, puestas en práctica, y si además logramos vincularlas a los temas regionales, llámese Centroamérica, llámese Panamérica, Europa, Asia, pues sin duda podemos hacer mucho. En ese sentido, nuestro agradecimiento por permitirnos intercambiar, dar nuestra experiencia, recibir la experiencia grandiosa, sistemática que ustedes tienen. En segundo lugar, además de agradecer, de antemano doy las gracias. En realidad, he dividido mi exposición en 4 áreas sencillas, tratando de formularlas a nivel de pregunta para que se entienda más fácil. Esas cuatro áreas, en primer lugar, tratan de contestar cuál es el problema que estamos queriendo abordar. Este problema ha venido evolucionando en su concepción, en su idea, desde los tiempos en que el hombre se sorprendía y daba explicaciones de diversos tipos al rayo, al trueno, hasta una concepción muy moderna, muy atinada, más completa de la idea de desastre, más vinculada a riesgos, amenazas, vulnerabilidades, comportamiento de las personas, entre otros. Eso va a ser el primer punto que abordaré muy rápidamente y de acuerdo a lo que estamos llamándole en el comité técnico el estado del arte. ¿Cuál es el problema? En segundo lugar, abordaré cómo lo estamos abordando. ¿Cómo lo estamos abordando?
desde nuestro propio mandato. Todos obedecemos, todas las organizaciones obedecemos a un mandato normativo. La ley nos obliga, la ley nos manda, nos instruye a que desarrollemos unos objetivos, unas actividades con unos recursos, etc. ¿Cómo lo abordamos? Desde la perspectiva de una organización internacional de organizaciones de ingenieros. ¿Cómo estamos abordando el problema del desastre en su concepción moderna, de acuerdo a la naturaleza del problema? En tercer lugar, queremos reflexionar un poco qué balance hacemos entre lo que es el problema, cómo lo estamos abordando y si estamos avanzando, si estamos contribuyendo, si estamos dando nuestro aporte como organizaciones en esta especialidad, una especie de aproximación a un balance. Y por último, en la etapa final, quisiéramos compartir con ustedes algunas visiones, algunas perspectivas de cómo perfeccionar, continuar, mejorar nuestro trabajo. Bajo esas 4 ópticas desarrollaré mi posición en estos 20 minutos. No sin antes decir que voy a tratar de incorporar algunas variantes en base a las brillantes y muy actualizadas exposiciones que he escuchado, sobre todo como representantes de las instituciones que se constituyen actores relevantes en la prevención de los desastres en México, pero también procurando dar algunos tips, algunas ideas, ponernos a la orden de los legisladores mexicanos desde el Comité Panamericano. Porque, reitero mis palabras iniciales, el intercambio es básico, es necesario, es imprescindible para que evitemos desastres con las consecuencias en daño a la vida, a la propiedad y hasta la moral de las personas. Que doy inicio a cuál es el problema. Mucho se menciona un punto que todos sentimos y que todos vivimos, que tiene que ver con el aumento de la temperatura. Ya sea el aumento de la temperatura en la superficie terrestre con todos los modelos para medirla, para evaluarla, para conocer cómo está evolucionando la temperatura, puede ser la temperatura oceánica. Esa es una manera de ver cuál es el problema. Y ese hecho de el aumento de la temperatura está bien documentado. Está también documentado que vemos que por muchos siglos la temperatura se venía comportando, llamémosle más o menos, en los límites que no entraban en conflicto con otros subsistemas de la vida, como alguien dijo, mineral, vegetal, humana, etc. Y observamos que esa temperatura está aumentando de manera casi dramática en los últimos años. Algunos mencionan que desde la época de la industrialización hasta nuestras últimas décadas, observándose que este aumento de la temperatura aumenta mucho más aceleradamente la tasa de crecimiento muy fuerte en los últimos tiempos.
Ese es el síntoma que todos estamos sintiendo. Y lo interesante de ese hecho es que también está bien documentado, se debe principalmente a la actividad. ¿Cómo nosotros desarrollamos las actividades para satisfacer nuestras necesidades? Las necesidades que satisfacemos a medida que nos estamos desarrollando. Ese aumento de la temperatura, entonces, que está documentada, también se documenta de forma paralela que en parte importante es debido a la actividad que desarrollamos los humanos. Esas actividades que desarrollamos generan lo que se ha dado en llamarse los gases de efecto invernadero. Pero ese aumento de la temperatura en general tiene algunas manifestaciones específicas que los países con más tiempo de investigar el problema, con más recursos tecnológicos, como bien nos mencionaba la honorable secretaria, con más disponibilidad, han notado que a partir de ese aumento de la temperatura debido a la actividad humana que genera los gases de efecto invernadero, también genera la alteración de la química de los océanos, llamémosle. Esa alteración de la química de los océanos, medidas por el pH, se menciona que los océanos se han vuelto más ácidos, se han acidificado. De igual manera, no solo la Tierra, la superficie terrestre se ha calentado, sino también los océanos se calientan. Ese calentamiento del océano, esa acidez de los océanos, también tiene otros efectos que están alterando de manera importante los equilibrios necesarios para una vida, un desarrollo sustentable, tal como son el derretimiento de los glaciales y la superficie de hielo existente en el mar. Entonces, por un lado tenemos el aumento de la temperatura, por el otro lado de la superficie del océano, por el otro lado tenemos la alteración de los glaciales y el hielo, y eso genera, a su vez, un aumento en el nivel del mar. Por eso vemos que muchos costas están teniendo desplazamiento hacia territorios habitados. Esa característica del aumento de la temperatura, los gases de efecto invernadero, cómo desarrollamos la actividad humana para satisfacer nuestras necesidades y el desarrollo, y esas 7 características que he mencionado son lo que constituye, desde el punto de vista que nos aborda de los desastres, el cambio climático, los desastres de origen natural y sus consecuencias, lo que podríamos llamarle las variables claves que tenemos que controlar y las variables claves en las que tenemos que incidir. Por eso, para todos es conocido el gran reto de no permitir, limitar, mitigar, hacer lo necesario para que la variación de 1.5 grados de temperatura en relación a los comportamientos históricos no se produzca, aún sabiendo que estamos en situaciones que a veces parecieran tener límites muy comprometidos para que los logremos.
ese comportamiento del clima, objeto de nuestro estudio, está bien documentado también, bien documentado, que está generando fenómenos que se apartan de lo normal en cuanto a los parámetros medibles, en cuanto a los parámetros que pueden cuantificarse. Wow. MX.tv. ¡Wow! Wow. MX.tv.